las manifestaciones y exigencias que se organizan en estas y otras fechas y que buscan visibilizar la violencia de la que son objeto las mujeres, por el simple hecho de ser mujeres. Aunque se han recorrido largas sendas y se han alcanzado avances en temas de paridad y respecto a los derechos de todas, no cabe duda que aún queda un largo trecho para que al menos muchas mujeres puedan sentirse seguras y libres. Gracias al trabajo incansable de personas comprometidas con la causa, hemos alcanzado hitos significativos en la participación de las mujeres en la vida pública y política de nuestro país. En México actualmente contamos con un legal sólido para la paridad de género, para ocupar cargos de elección popular, y los resultados en las últimas elecciones así lo han demostrado, un ejemplo de que las mujeres pueden alcanzar todavía mayores espacios de poder. Sin embargo, a pesar de estos logros, tenemos un largo camino que recorrer para alcanzar la igualdad de género. Las mujeres han enfrentado barreras para acceder a cargos de liderazgo en el sector público y para reducir la brecha salarial. Además, la violencia de género permanece como una epidemia muy fuerte en nuestro entorno cultural. Es algo que tenemos que combatir, con el cual nos enfrentamos día a día, y ellas más aún, sobre todo para los cargos públicos. Especialmente las mujeres se vuelven vulnerables a la violencia política, pero es crucial que sigamos trabajando para garantizar que las mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres y para erradicar la violencia que lamentablemente es cotidiana. Luchemos pues para continuar con un ambiente en el que las mujeres puedan formar parte de la vida pública sin represalias ni violencia. Desde el Instituto Nacional Electoral se ha buscado dar pasos firmes al respecto, ya que los avances que hemos logrado en materia de paridad de género en los últimos años van de acuerdo con lo que ha señalado la Organización Interamericana para Prevenir la Violencia, implementado por los congresos de los estados en el mundo. En el plano internacional, México se encuentra en el 4º lugar actualmente, como consecuencia de las medidas progresivas a los derechos de todas las mujeres que se han expresado en el marco normativo, y ahora con la reforma electoral que se aprobó en días pasados y que se acaba de publicar en el Diario Oficial de la Federación. Estos avances y estos derechos de paridad, de igualdad, de inclusión se ven amenazados. Por ello es que en el ámbito de la movilización política es importante que se lleven a cabo actos para contraatacar las medidas regresivas de esta reforma electoral. Basta recordar que nuestro marco normativo hasta hace una semana se cimentaba en una política de paridad en todo. Apenas en 2019 se alcanzó la paridad sustantiva y con modificaciones que aseguraban oportunidades a las mujeres en el espacio público y político, y que ahora estas postulaciones paritarias están ocupando cargos de elección popular de manera tanto vertical como horizontal y en todos los niveles. Además, no son representación popular nada más, sino las convocatorias que se han hecho exclusivas para mujeres en distintos ámbitos, como en el Instituto Nacional Electoral y en el concurso público para formar parte del servicio profesional electoral en el INE. Un concurso en el que la mayor parte de las plazas se destinaron exclusivamente a mujeres. Esto, por supuesto, no es un regalo ni una conquista, sino una lucha histórica por el legítimo derecho de las mujeres. Ahora bien, con el ánimo de reflexionar sobre los avances que nos remitan a la conmemoración de este día, permitan expresar por qué la reforma llamada Plan B representa un retroceso para los derechos políticos de las mujeres. Porque un análisis de la doctora Gilas de la UNAM, la cual se puede consultar en el documento Radiografía del Plan B de la Reforma Electoral, publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Como decíamos, en este documento se explica que la reforma introduce ajustes importantes que afectan la manera en que estará implementando la paridad de género en las elecciones 24, pues establece obligatoriedad de postular solo 25 candidaturas a diputaciones por ambos principios para indígenas, afroamericanos con discapacidad, diversidad sexual, residentes en el extranjero y jóvenes. 2. Se establece la paridad en la postulación de candidaturas a la gubernatura. La postulación paritaria aplicaría en cada ciclo electoral de renovación de las gubernaturas en el país,
y se establece que para garantizar la postulación de las mujeres en los distritos competitivos, la distribución de las candidaturas se realizará en 2 bloques de alta y baja competitividad. Se prohíbe a las autoridades electorales emitir las normas que regulen el proceso de postulación de candidaturas. Se prohíbe a las autoridades electorales, incluso en aras de garantizar la efectividad del principio de paridad, intervenir directamente para nombrar las dirigencias o candidaturas de los partidos políticos. En resumen, los contenidos de esta reforma revierten las tendencias en las últimas décadas. Con esto se detiene el avance en la representación de los grupos históricamente excluidos de la participación política y se reducen las capacidades institucionales de las autoridades electorales en cuanto a la representación política. La reforma reconoce legalmente las acciones afirmativas a favor de las personas indígenas, afroamericanas, inmigrantes y de la diversidad sexual con discapacidad. Es un avance importante. Sin embargo, no exige el cumplimiento de la paridad en estas postulaciones, como sí lo han hecho los acuerdos emitidos por el INE y por las autoridades, que probablemente llevará a la asignación de estos espacios predominantemente a las mujeres. Es decir, como antes ha sucedido, caeremos en el juego de dejarles a las mujeres la responsabilidad de garantizar que dentro de los 25 espacios les sean asignados algunos contra los de otros grupos vulnerables y excluidos históricamente. Estos espacios de control sobre los mismos tienen que seguirse incrementando y no reduciendo. La autoadscripción de aspirantes a candidaturas por estas acciones afirmativas pudieran truncar sus esfuerzos y llevar a la pérdida con esta reforma de mecanismos para asegurar su adecuada implementación y que resultaran en un debilitamiento de la presencia de mujeres en los espacios de mayor posibilidad de victoria electoral. Por último, es igual de grave que la reforma prohíba la emisión de lineamientos, reglamentos y demás mecanismos interpretativos que puedan garantizar su elección y deben cuidar la vida interna de los partidos. Antes de esta reforma, el INE, a través de diversos criterios, logró que con efectividad se ampliara la representación de los grupos y mencionados, por lo que ahora vamos a depender de la buena voluntad con la que los partidos acepten a los grupos minoritarios. Un ejemplo de esto son los requisitos para detener la violencia política en razón de género, lo que se formuló a través del llamado 3 de Tries, que ningún funcionario vaya ejercido violencia puede ejercer un cargo público. Esta acción ya no se podría llevar a cabo por impedimento legal expreso del Plan B. En conclusión, el Plan B genera cambios legislativos de gran impacto regresivo sobre la representación política de las mujeres y de otros grupos, sobre todo porque le quitan manos a la autoridad para garantizar y ser guardián de la paridad. Sobre este punto, ¿alguien tiene algún comentario? Faltó discutir más el Plan B, entonces, acerca de lo que significaba, obviamente como lo menciona en cuestión política, que es más un retroceso que beneficios, por ejemplo, para grupos vulnerables y en este caso el género también femenino. Lo dices muy bien. Yo diría que no, incluso le quitaría el adjetivo de discutir más. Faltó discutir, debatir, confrontar los argumentos, toda vez que llegó y a las 3 horas ya se estaba votando. Yo creo que nadie lo leyó de las personas que lo votaron en su favor. Afortunadamente, después del 15 de diciembre y hasta esta fecha de publicación, tuvimos, quienes estamos fuera de los parlamentos, la posibilidad de analizarla, estudiarla y revisar y encontrar las consecuencias que tiene para la vida futura de las distintas acciones afirmativas que se han logrado. Efectivamente, no se discutió. ¿Alguna otra pregunta? No hay más preguntas. Creo que el tema está muy claro y en un día tan importante. Entonces, bueno, como segundo tema, permítame comentarles sobre la lamentable desaparición del periodista de Meridiano, Jorge Enrique González Castillo. Es lamentable y triste que en México el libre ejercicio del periodismo se siga viendo afectado por la inseguridad pública y la violencia.
Hechos como estos son inaceptables, por lo que nos unimos al rechazo de que los periodistas tengan que trabajar en un ambiente de miedo y amenazas constantes. Hacemos votos para que Jorge Enrique sea localizado y se encuentre bien. De igual manera, hacemos un llamado para que las autoridades actúen en consecuencia para este instituto que se debe a la democracia. El periodismo es una de las piedras angulares sobre las que se dirige una sociedad libre y democrática. Si los periodistas y la libertad de expresión no pueden ejercer con libertad y seguridad su trabajo, entonces la democracia se ve fuertemente amenazada. Hay que garantizar la seguridad de los periodistas y castigar a los responsables de las agresiones. También es importante que se fomente una cultura de respeto a la libertad de expresión y se promueva el papel fundamental que tiene el periodismo en una sociedad democrática. Es necesario que se tomen medidas urgentes para proteger a los periodistas y garantizar la libertad de expresión. Si alguien tiene información del compañero periodista, puede comunicarse a la Fiscalía de Nayarit. Y es importante que coadyuvemos también con la autoridad de seguridad para que estas cosas no sucedan. Pero lo más importante es que se genere un entorno de seguridad real para estas actividades. La libertad de expresión es el último bastión, el último reducto de una democracia en crisis. ¿Alguna pregunta sobre este tema? No hay, entonces. Como tercer tema, y en relación a lo que diversos grupos han denominado la defensa legal de la tecnocracia, de la democracia, ante los atropellos ya mencionados y muchos más como los que ponen en detrimento el derecho de los trabajadores del INE, solo me gustaría comentar que el Instituto y la ciudadanía y diversos partidos políticos, así como ayuntamientos y organizaciones, han iniciado la defensa legal, por lo que todas y todos hacemos votos porque las autoridades jurisdiccionales, como la Suprema Corte y el Tribunal Electoral, además de juzgadores, restablezcan cuanto antes el orden constitucional. Ya ayer incluso conocimos un proyecto de sentencia del Tribunal Electoral en el que se propondrá restituir al licenciado Edmundo Jacobo, secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, por el cargo, por el periodo que legalmente fue designado por el Consejo General del INE en uso de sus atribuciones establecidas en la Constitución. Una vez que esto suceda, queda claro que nadie está por encima de la Constitución y que las leyes no se deben utilizar con ánimos de venganza personalizada contra ningún funcionario, como es este caso. También tenemos noticias de que la Suprema Corte ya admitió a trámite un paquete de 30 controversias constitucionales en contra de las reformas a las leyes generales de comunicación social y de responsabilidades administrativas, consideradas como la primera parte del Plan B. Por otra parte, el Tribunal Electoral confirmó que inició el análisis de los juicios de derechos políticos interpuestos contra el Plan B, que en los próximos días se conocerá sus resoluciones. Por lo tanto, hay que estar atentos a estas resoluciones y cabe mencionar que aunque el Instituto está obligado a aplicar el marco legal vigente a partir de su entrada en vigor de esta reforma, entendemos y somos conscientes de que los trabajadores del INE comenzaron a presentar amparos contra las primeras decisiones del Consejo General debido a que éstas comienzan a afectar sus derechos laborales. Una organización denominada Uniendo Caminos señaló que ha interpuesto 100 amparos en juzgados de 4 estados. Los amparos se han presentado de manera colectiva y en grupos. Estos son hechos por empleados del instituto y por grupos de indígenas. Se ampararon por su empleo y los segundos por la disminución de candidaturas para estos grupos históricamente desprotegidos. También tenemos conocimiento de que al menos 147 trabajadores presentaron un amparo colectivo con el objetivo de salvaguardar sus derechos laborales. En este sentido, me permito destacar que el INE tomó 2 primeras decisiones como efectos de la reforma electoral. La primera fue el nombramiento de un encargado de la Secretaría Ejecutiva que ocupará el cargo seguramente hasta que el orden constitucional sea restablecido. Se hace designación de Roberto Henschel, Javier Soto como director ejecutivo de capacitación, como secretario ejecutivo temporal, miembro del Servicio Profesional Electoral, que se pretende debilitar
Asimismo, se ha conformado una comisión de consejeros para aplicar la reforma electoral en la estructura y en los demás ámbitos. Esta comisión está formada por 7 consejeros y seguramente a ella se integrarán los 4 consejeros que serán elegidos en los próximos días. Sobre las renuncias de algunos funcionarios representadas el pasado 3 de marzo, quiero comentar que como consecuencia de los cambios, el Consejo General y para facilitar la transición por la reforma electoral, diversos titulares de direcciones, integrantes de la Junta General Ejecutiva, que desaparece con la reforma electoral, presentaron sus renuncias, las cuales tendrán efectos a partir del día 31 de marzo y del día 1 de abril. Los funcionarios que actualmente venían fungiendo como directores, muchos de ellos son miembros del Servicio Profesional Electoral. Y es importante señalarlos, pues son directores de organización, del Registro Federal de Electores, directores de administración, o sea, de diversas áreas que conforman pues la Junta General Ejecutiva. Señalamos que no se trata de otra cosa más que queremos reconocer el arduo trabajo de nuestros funcionarios que en un acto de profesionalismo y congruencia se hacen a un lado para permitir la transición a una nueva integración del Consejo General que tendrá que afrontar la implementación de la reforma electoral. Se trata de personas que han organizado elecciones impecables y que han cumplido con su responsabilidad institucional. Correcto. ¿Sobre esto alguna pregunta? Para esclarecerse, maestro, preguntarle si con el plan B el INE se va a ver obligado a despedir personal y si tiene la cifra. Bueno, obviamente que los cambios y las modificaciones para la implementación de la reforma electoral se tienen por ley, los transitorios, hasta el mes de agosto para terminar de implementarlos. Entonces, lo que hará la comisión es intentar en este momento pasar a formar parte de esta analizar los impactos y cómo se van a implementar. Los impactos analizados nos permiten, por ejemplo, determinar que aquí en el estado de Nayarit, por ejemplo, de 32 miembros del Servicio Profesional Electoral, solamente quedaríamos 6 en todo el estado. Y desde luego que al desaparecer las vocalías, desaparecen las áreas administrativas correspondientes a dichas áreas, porque hay personal administrativo que opera también esas vocalías y que tendrían que desaparecer al desaparecer el área en la cual están operando. Entonces sí tenemos un impacto que nosotros calculamos que debe ser alrededor del 30% de las personas que estamos actualmente trabajando en la entidad, que somos aproximadamente 200. Y en cuestión de dinero, ¿cuánto le va a costar al INE? Pues sí se puede saber. No tenemos cuantificado todavía el monto, pero es una cantidad que supera con mucho lo que se cuenta en el fideicomiso para el retiro, para el pasivo laboral, que es lo único que se está otorgando para que se puedan liquidar las y los funcionarios. Todavía dice, que considero que basta de manera sarcástica la ley, que lo que sobre de ese fondo se reintegra a la federación. Bueno, yo quisiera que alcanzara. Okay. Excelente. ¿Alguna otra pregunta sobre este tema? ¿Nada? Pues bien, pues pasando a otro tema, yo quisiera tocar el tema de las 4 consejerías que están por nombrarse. Solo comentar que el día de ayer se llevó a cabo el examen de conocimientos con el fin de integrar a los 4 quintetas de finalistas en la Cámara de Diputados, por lo que cada consejería que quedará vacante se presentaron su examen 531 aspirantes. De los resultados de este examen se elegirán a quienes pasarán a entrevistas para el Comité Técnico de Evaluación y los finalistas pasarán a la elección del Pleno de la Cámara de Diputados en el mejor de los casos. ¿Tienen comentarios, preguntas? Muy bien. Pues ayer estuvieron precisamente los que cabían en las 500 curules.
Pero bueno, yo quiero invitarles a ver los eventos conmemorativos del Marco del Internacional de la Mujer que realiza el Instituto Nacional Electoral, ya que se realizarán foros sobre las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos electorales en el ámbito municipal, avances y desafíos, hoy a las 12 horas, y posteriormente a las 4 de la tarde se reunirá el panel Programas de Acceso a las Mujeres a Cargos de Elección Popular a nivel municipal. Ambos eventos se transmitirán a través de la página del Instituto INE MX, en el canal de YouTube INE TV y en la página de Facebook INE México. Asimismo, están los links en las páginas de nuestra junta local en Facebook, INE Nayarit. ¿Alguna pregunta? Si no hay preguntas, si no hay temas, pues yo les agradezco mucho a todas y todos ustedes su presencia y como siempre, pues que transmitan a la ciudadanía lo que el Instituto Nacional Electoral está haciendo, cómo lo está haciendo, así como los posicionamientos que hemos manifestado el día de hoy ante estas situaciones que gravitan sobre el entorno de nuestra democracia. Muchas gracias. Tengan un buen día.